Buenas noches, queridos amigos. Estamos acá en Filosofía para Vivir Podcast, un espacio para profundizar, para compartir en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la filosofía y poder incorporar distintas prácticas, distintas experiencias de personas que están acá en esta ciudad, San Cristóbal, en donde estamos grabando, y que queremos compartir esas valiosas experiencias de conocimiento, de prácticas, de disciplinas con todos ustedes. Esta noche me encuentro con mi compañero Carlos y vamos a estar reflexionando y vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante, pero muchas veces olvidado también, que es la filosofía, la vida y la obra de Giordano Bruno. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Bueno, el primer programa del año. Para arrancar el 2025. Para arrancar el 2025 es el primero que hacemos. El año pasado habíamos tenido la oportunidad de grabar 4 capítulos muy interesantes que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Hablamos de alimentación ideal, hablamos de la paternidad, de la filosofía, ¿no? De cómo ser un buen padre, y también conversamos sobre la equinoterapia. Y cerramos el año, bueno, hablando de mitología, para ver que somos diversos en el... Fue bien variado. Fue bien variado este recorrido. Y bueno, la idea es que este año sigamos teniendo esta misma dinámica con este espacio. Y ahora vamos a hablar sobre Giordano Bruno, ¿no? Sí. ¿Y por qué Giordano Bruno? Bueno, porque precisamente nos encontramos en una fecha interesante e importante, ¿no? Y es que acabamos de pasar el 17 de febrero. Y el 17 de febrero se conmemora a nivel internacional, bueno, la muerte, ¿no? La muerte de Giordano Bruno, un personaje que fue importante, sobre todo en el mundo de la filosofía y la astronomía, ya que presentó avances y, bueno, de su interpretación salieron conclusiones que fueron muy adelantadas para su época, ¿no? Así es, sí. Es interesante porque, bueno, estamos hablando de un personaje que vivió entre el año 1500 y 1600, ¿no? Ese siglo XVI. Y hoy en día se sigue conmemorando, se sigue de alguna manera recordando su obra porque todos los 17 de febrero justamente van como seguidores, admiradores y decoran una estatua que hay en Roma de él, que se dice que allí mismo fue donde murió, y aparecen rosas, aparecen flores adornando alrededor de esa estatua. Algo muy curioso porque no pasa tanto, ¿no? Con los filósofos que, digamos, se le ponga tanto empeño a, ya sea a la fecha de su nacimiento, a la fecha de su muerte, pero este filósofo sí. Sin embargo, es curioso, no sé si te llama la atención, de que tampoco es tan conocido, ¿no? Como Sí, otros. bueno, tengo entendido que tiene bastantes estatuas a lo largo de gran parte del mundo. Tiene estatuas en Nápoles, si no me equivoco, en, en Venecia. Y bueno, incluso Hay una en Bogotá. llegamos a conocer una en Bogotá, Sí, que sorprende un poco bueno, la distancia, ¿no? así es. Pero bueno, los que construyeron esa estatua en Bogotá, los pudimos conocer como de cerca los que lo sucedieron, y son personas muy interesantes. Así es. Sí, bueno, Giordano Bruno no tuvo el reconocimiento esperado por muchos, a pesar del gran mensaje que dio, y la historia se ha encargado como de popularizar y dar nombre a otros personajes más o menos contemporáneos, como Galileo Galilei o Copérnico, Sí, en el ámbito de la astronomía y eso, ¿no? Sin embargo, así bueno, es. Giordano Bruno, los descubrimientos de Galileo Galilei y de Copérnico, Giordano Bruno los dio años antes. Y aún así, bueno, ¿por qué no se le dio? Bueno, porque uno de los temas interesantes de la vida de Giordano Bruno es que fue un filósofo que murió por estar fiel a sus ideas, Sí, por no retractarse ante una inquisición, ante una iglesia, una institución que lo oprimió
a Ujú. tal punto que lo puso contra las cuerdas de querer negarse de todo lo que él decía y no, él se mantuvo firme ante eso y bueno, se convirtió en un mártir, ¿no? Del libre pensamiento. Así es, sí. Claro, para ubicarnos un poco en el contexto de esa obra, ¿no? De esa vida, ya que mencionabas a Copérnico, bueno, Copérnico años antes de Giordano Bruno ya había traído a colación la teoría heliocéntrica Ujú. del cosmos y del sistema solar como tal, ¿no? Es decir, la teoría heliocéntrica de que el Sol estaba en el centro y los planetas, los astros giraban a su alrededor, cosa que hasta ahora no era, hasta ese momento no era una certeza porque se pensaba que la Tierra era el centro, ¿no? Entonces Copérnico pues ya empieza a hablar de esto, pero tal como tú dices, pues Giordano Bruno fue mucho más allá, porque de manera impresionante, no solo dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, sino que además existían muchos más soles, existían muchas más estrellas, por lo tanto Y que existían muchos más mundos. eso fue el tema. Eso fue uno de los temas complejos para la visión del mundo, de la ortodoxia que tenía la iglesia en ese momento. Y bueno, y lo más impresionante es que él no era un astrónomo, digamos, de academia, ¿no? Sino que él llegó a todas estas conclusiones a partir de sus intuiciones. Incluso se llega a hablar de un sueño en donde él proyecta todas estas cosas y empieza a hablar de otros mundos, de otras vidas, ¿no? Que así como hay otros soles, pues seguramente hay otros sistemas solares, y si hay otros sistemas solares, lo más seguro es que hayan planetas donde habiten seres como en este sistema solar, No lo y por lo bueno. tanto otros seres vivientes, y por lo tanto posiblemente otros, bueno, otras comunidades, otras civilizaciones y seguramente otros maestros, ¿no? Entonces, eso lo hizo a partir de sus intuiciones y muchas de esas cosas, pues hoy en día la ciencia, la astrofísica, la física cuántica ha ido corroborando, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que el universo es infinitamente eh, expansivo hacia arriba y es infinito hacia abajo. Entonces, bueno, cuando miramos hoy en día el cosmos hacia arriba es infinito y también cuando queremos ir a la base, a la partícula originaria de la materia, también es infinito. Entonces, ¿cómo lo hizo? Es el Sí, gran misterio, bueno, ¿no? él era profesor Sí. Ujú. y él se hacía llamar ante cualquier cosa, antes de científico y eso, él se hacía llamar filósofo. O sea, Filósofo, a pesar de que se graduó, egresó como sacerdote y teólogo de la universidad, porque claro, de alguna manera el contexto lo obligaba, ya que en esta estamos saliendo en la última etapa de la Edad Media para entrar al Renacimiento. Y en ese periodo histórico, los únicos centros que albergaban conocimiento, la única manera de acceder al conocimiento, tanto científico como teológico, era a través de eh, las universidades que estaban regidas por la iglesia. Por lo ujú. tanto, estudió teología, estudió filosofía también, pero a partir de esta idea, e incluso pues se ordenó en la orden de los dominicos, ¿no? Que fue donde egresó. Sí, bueno, eso me gusta y me llama la atención porque una de las cosas que resalta bastante de Giordano Bruno es que precisamente como muchos de los filósofos clásicos que no Acrópolis propone, ¿no? Y ofrece al estudio de la filosofía, es de pensadores que hicieron coherentes sus ideas con su forma de vivir. Y Giordano Bruno era un filósofo en sí mismo, o sea, sacar conclusiones del universo y el cosmos a partir de sus reflexiones, ¿no? A partir de su filosofar propiamente dicho. Ujú, Esos son dotes que los tiene verdaderamente un pensador de grandes capacidades. Entonces, ujú. Giordano Bruno fue polémico para un contexto histórico religioso
que realmente le complicó su estadía tanto en el tiempo donde él vivió como a lo largo de la historia, como hemos comentado. Pero sin embargo, como tú comentas, él no era que estaba en contra del cristianismo, por decirlo así, ¿o no? O de las ideas de la religión, sino que él hacía crítica a la institución, a esa orden dominante y agobiante que tenía, bueno, el control de las sociedades y que no permitía un libre pensamiento, y entonces él criticó muchas veces eso. Y esa fue como lo que le puso la soga al cuello, por decirlo así, pero Sí. realmente él, de hecho en su discurso antes de su muerte, él tiene varias líneas donde realtece el nombre, o sea, la enseñanza del maestro, la enseñanza de Cristo, y la pone a que realmente esas personas que lo estaban sentenciando no eran verdaderos seguidores, sino a aquellos que se hacían llamar cristianos para utilizar ese poder y castigarlo. Sí, así es, sí. Él, bueno, se dice que siempre fue rebelde, ¿no? Fue como un filósofo rebelde, molesto en los medios donde estuvo y tal cual. Por ejemplo, una de las cosas que se registra biográficamente es que en su habitación había sacado ciertos santos, ciertas figuras de santos y había dejado solamente una cruz. Entonces era como marcaba una diferencia respecto de la tradición que se había dado, ¿no? Quizás en la orden, en la manera en cómo manejaban sus oraciones, sus rituales, y eso empezó a molestar, ¿no? Pero claro, Bruno, pues además de su espíritu rebelde, tampoco hay que descuidar de que él se encuentra con doctrinas antiquísimas, de filosofías antiguas, se encuentra con doctrinas que están resurgiendo en ese momento, como el hermetismo y también, por supuesto, el neoplatonismo, de la escuela neoplatónica de Florencia, en donde están allí, pues, bueno, dos personajes históricos, que es Pico de la Mirandola y Marsilio Ficino, que fueron como los directores, por decirlo así, de esa escuela neoplatónica, en donde se van a formar y de donde van a emerger los grandes artistas que conocemos hoy en día del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, Rafael, Botticelli, Miguel Ángel. Todos se formaron en esa escuela, vivieron de eso. Y Bruno, de manera indirecta, se conectó con estos textos, que muchos de ellos eran incluso prohibidos, se conectó con ello y se inspiró, y también del estoicismo. Se puede encontrar muchas cosas que conectan del estoicismo con su filosofía. Y entonces, bueno, él empieza a indagar en todos estos temas y se mete incluso en temas, por ejemplo, de magia, de memoria, de la gran memoria. Él es un gran maestro de la mnemotecnia, se le considera incluso uno de sus padres, y se dice que tenía la capacidad de recitar de memoria libros y libros, y eso era muy cautivador. De hecho, fue contratado por personas de la nobleza de ese momento para que los enseñara, para que compartiera sus conocimientos. Y dada su rebeldía tuvo que viajar mucho también, y gracias a ese viaje quizás también conoció muchas cosas, ¿no? Conoció a la India y a Egipto, se dice, ¿no? Y bueno, Lyon, París, bueno, en misma Venecia, en Italia, que fue donde finalmente volvió y pasó sus últimos días antes de ser trasladado a Roma para el proceso como oficial, ¿no? Bueno, sí, ¿cuánto vamos? 14, 18. Vamos a cerrar con lo último. Bueno, y la cuestión de su muerte es otro tema también interesante, ¿no? Y es que cómo muere Bruno, o cómo inicia su proceso para ser ejecutado o ser quemado en la hoguera, ¿no? Porque él muere de esa forma. Sí. Bueno, se dice que él en Venecia es donde conoce a Giovanni Mocenic, ¿ves? Sí, él lo llama para que vuelva a... Él estaba en Inglaterra, Ujú. si
mal no recuerdo, en la Universidad de Oxford, que era donde estaba enseñando. Y Moshénico lo llama para que, bueno, vuelva a dar clases allí, pero algunos dicen que era toda una trampa, ¿no? Que todo estaba preparado. Bueno, Johnny Mochénico es un personaje muy importante dentro de la vida de Giordano Bruno porque es como esa figura y esa imagen del discípulo. Porque él, o sea, en el ámbito histórico, lo que cuenta como el relato de lo que es la vida de Giordano, se menciona de que, como tú comentabas, a Mochénico le pide a Giordano que vuelva a Italia y le pide ser su discípulo, que él quiere aprender de Bruno. Pero Mochénico, pues bueno, viene de la nobleza, viene de un entorno bastante adinerado, por decirlo así, y considera que los conocimientos prácticos que él puede aprender de Giordano son precisamente conocimientos para sacarles provecho. Entonces, él le pide a Giordano que lo enseñe en muchas cosas, entre tanto, bueno, el control de la magia, muchas cosas que se le atribuían a Giordano Bruno, y entre eso, sobre todo, la capacidad de leer las mentes. Como Giordano Bruno era ciertamente un maestro que entendía que esas cosas no podían ser utilizadas para beneficio propio, le dice a Mochénico que no, bueno, que no le va a otorgar ese saber en ese momento, que no, o sea, consideraba que no estaba preparado para saber eso. Entonces, obviamente, eso le genera a Giovanni Mochénico una frustración y bueno, lo acusa o lo expone ante el imperio romano cristiano, y bueno, ahí es donde es perseguido, tomado, llevado a cautiverio, lo encierran 9 años, si no me equivoco. 9 años. Es encerrado 9 años, donde lo someten a muchas humillaciones, a muchas burlas, a muchas sentencias. Pero en medio de cada sentencia es como que se le da una oportunidad. Se le da la oportunidad de salir libre si se reivindicaba de sus errores y besaba el crucifijo, ¿no? Y aún así Giordano se mantenía que no, que no, que no. Y bueno, tras transcurrir esos 9 años en un calabozo que se decía que era muy pequeño, bajo la tierra, en condiciones deplorables de cuidado y de salud, con apenas alimentación, pasan esos 9 años y bueno, es llevado a la hoguera. Entonces, esa imagen de Mochénigo es interesante porque hace como que recuerda un poco otros personajes históricos que murieron tanto literal como metafóricamente de la misma forma, ¿no? Bueno, el caso más conocido de todos, Cristo es traicionado por Judas. Se dice que Pitágoras muere dentro de su escuela incendiado por uno de sus discípulos, y que son figuras que incluso se repiten, como tú comentabas la otra vez, se repiten hasta en la cultura popular, ¿no? Ese arquetipo, Sí, esa imagen. sí, hay una referencia interesante entre querer adquirir el conocimiento, esa búsqueda, ¿no? Del filósofo, del buscador, pero que eso tiene que ir como acompañado, ¿no? De un proceso de formación moral, al menos es lo que se registra en la tradición o cómo funcionan las escuelas de filosofía clásica, ¿no? O la manera clásica, que es que el conocimiento va siendo gradualmente compartido en la medida en que hay una formación moral del buscador, del individuo, ¿no? No es algo que se lance así a tontas y locas. Entonces, bueno, de hecho, Giordano Bruno trae a colación una frase que aparece en el cristianismo como tal, que es no lanzarle perlas a los cerdos, sino que, digamos, la sabiduría es un tesoro que debe ser valorado de la mejor manera, ¿no? Pero claro, eso muchas veces hiere al buscador, hiere al discípulo que está en ese proceso, porque claro, nosotros siempre en general nos creemos o queremos vernos de la mejor manera posible, ¿no? Creemos que somos
buenos, que somos chéveres, que siempre estamos aptos, porque por supuesto lo más difícil es reconocer una carencia, un error, porque incluso eh, subconscientemente la reprimimos. Entonces, esa es una de las grandes pruebas, parece en la historia, ¿no? de los discípulos de estos filósofos, y bueno, en este caso, Iván Moschénico fue un ejemplo de quedarse con ese resentimiento, ¿no? De ¿Mozart haberse... no tenía también un caso similar? Mozart fue más bien como un colega, ¿no? Sí, como un Pero colega, igual un cercano. músico, Salieri. Ajá. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña revisión de su obra para conocer directamente un poco más sobre él, ¿no? O sea, y bueno, qué ideas tenía, cómo escribía, ¿no? De qué manera y bueno, qué fueron esas ideas que lo complicaron tanto en su entorno, ¿no? Sí, sí, por supuesto, al igual que la referencia histórica que dimos hace un momento, es como para despertar la curiosidad, ¿no? En nosotros mismos, en las personas. Por supuesto, hay muchos más detalles, hay mucha más profundidad, se puede encontrar, pero sí, es como para hacer algunas citas, algunas referencias, igual ciertos pensamientos que podemos extraer de acá. Pero bueno, vamos a compartirlos y ver qué nos dice para conectarnos con su pensamiento. Eh, ya está. Cualquier cosa, por pequeña y mínima que sea, dice Bruno, tiene en sí una parte de sustancia espiritual, la cual, si encuentra dispuesto al sujeto, se desarrolla en planta o en animal, y recibe los miembros de un cuerpo que, por lo común, se llama animado. Porque espíritu se encuentra en todas las cosas, y no existe mínimo corpúsculo que no contenga en sí una parte que lo anime. Ujú. Sí, esa idea es muy interesante porque abre las puertas a lo que sería una filosofía animista, en donde todo ser, todo ente en la naturaleza está dotado de vida, de un ánima, y esa ánima la comparte con el alma del mundo, ¿no? Entonces todo está vivo, como hoy en día pues la física lo dice, que todo es vibración. Entonces, bueno, eso abre las puertas a lo que después va a ser el panteísmo, que lo va a trabajar y lo va a desarrollar Spinoza, el filósofo Baruch Spinoza, el filósofo holandés. Y, y bueno, para llevar esta idea como de el alma del mundo, está fragmentada y está presente en todos los cuerpos, en los minerales, los vegetales, los animales. Ujú. Bueno, aquí continúa un poco esa idea, ¿no? Dice, Ujú. he aquí, a modo de resumen de estas últimas tesis, las palabras mismas de Nolano, o sea, de Bruno, porque es Bruno de Nola. Sí, ajá. Sí, pues, el espíritu, el alma, la vida se encuentran en todas las cosas, y según ciertos grados llena toda la materia. Viene a ser ciertamente el verdadero acto y la verdadera forma de todas las cosas. El alma del mundo es, por tanto, el principio constitutivo del universo y de aquello que en él se contiene. Sí es. Bueno, un poco esta idea, ¿no? Incluso de ahí viene un punto filosófico que es el panpsiquismo también. Es decir, como que todo está dotado de vida, pero también de intelección, ¿no? De una idea, de un propósito, de una dirección. E incluso se llega a decir que, por ejemplo, los planetas, los astros, también están dotados de vida y están inspirados por esa chispa divina, ¿no? Por esa chispa del ánima del mundo. Entonces es interesante porque eso conecta con que todo puede ser sagrado, ¿no? O sea, si esa ánima del mundo, Dios, está presente en todas las cosas, entonces todo puede llegar a ser divino, sagrado, incluso la materia, la carne, ¿no? Y bueno, eso es una idea que no calaba muy bien, no era muy agradable para el pensamiento.
pensamiento de ese momento. Y conecta perfectamente con, bueno, con las visiones cosmogénicas de muchos pueblos, ¿no? De la Sí. India, de Mesoamérica, de Japón, de, bueno, la Europa antigua. Ujú. Esa perspectiva de la vida en todas las cosas. Ujú. Bueno, Platón lo menciona, ¿no? Incluso, o sea, que nosotros mismos podemos llegar a ser potencialmente esa chispa divina, o que la tenemos y que debemos despertarla. Sí. Bueno, fíjate dice, el universo, imagen de Dios, y más aún la realidad en el fondo, idéntica a Dios, es lo único inmóvil. Los infinitos mundos que alberga en su seno y se mueven todos sin excepción. Ujú. Pero, por una parte, ya no son conducidos por las esferas, ni están adheridos a ellas, sino que marchan libremente a través del espacio infinito. Y por otra, no marchan hacia arriba o hacia abajo, ya que al no tener el universo un centro absoluto, no tiene sentido hablar de arriba y abajo. Claro, ahí en esa cosmovisión no hay centro, porque como el universo es infinito, no tiene sentido en términos del cosmos hablar de arriba, de abajo, ¿no? Porque no hay un centro, porque es infinito, ¿no? No hay límite. Entonces eso hace que la perspectiva que tengamos de las cosas justamente se relativice, ¿no? Y bueno, cierra con esta, ¿no? Existen innumerables fuegos o soles, en torno a los cuales giran, como en torno a este sol nuestro, varios planetas. Tanto los planetas como la propia Tierra se mueven en virtud de un impulso intrínseco, esto es, en virtud del alma que anima y dirige a cada uno de ellos. O sea, esta idea que comentaban, ¿no? De su idea más problemáticas, se le puede decir así, que fue la de hacer referencia a que cada estrella es análogo a un mundo como el de nosotros, ¿no? Y que esos son principios que hemos visto en la ciencia hermética, en la filosofía milenaria. Y bueno, nos dejan claro entonces que Giordano Bruno es un filósofo que se conectó con la tradición clásica, como nos comentabas un poco, que se nutre de ese neoplatonismo que es la conexión directa con la filosofía antigua de los grandes maestros milenarios, y que este 17 de febrero se recuerda un año más a un personaje tan importante. Sí, así es, así es. Bueno, estas ideas, estas líneas, las hemos extraído del libro El infinito universo y los mundos. Está prologado en esta edición de Orbis por Ángel Capelletti, que es un comentarista filósofo de acá, muy reconocido en la academia. Y bueno, simplemente son una síntesis, unas referencias de su pensamiento que, bueno, hay mucho más que abarcar sobre memoria, sobre magia, sobre mundo, sobre incluso hasta cábala, porque tuvo contacto con la gematría, con la tradición hebrea. Y bueno, es inagotable Giordano Bruno, podríamos hacer un seminario completo de él, pero bueno, creo que estas ideas nos dan un acercamiento interesante. Nos invitamos a seguir indagando. Sí. Bueno, y para indagar más, está este espacio, Filosofía para Vivir Podcast, que es un programa, como comentábamos al principio, que busca extraer los conocimientos más interesantes de personajes actuales e históricos, promovido principalmente por la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis. En este momento estamos grabando desde San Cristóbal, Venezuela, y bueno, van a tener en la descripción todas nuestras redes sociales para que contacten y conozcan las otras sedes que tenemos en nuestro país y donde puedes encontrar Nueva Acrópolis en el mundo para que te acerques a conocer sobre estos temas, nuestro curso de filosofía que estamos ofreciendo constantemente en todas las sedes del mundo, y bueno, invitarlos a que nos sigan en este canal de YouTube para que estén enterados de los próximos capítulos de este podcast, que vamos a tratar de traer invitados, a traer de otros temas de interés y seguir llenando de filosofía esta red social. Así es. Gracias, Alejandro. Gracias.